Buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro en nombre de la Dirección de Primaria y de Secundaria y de Nivel Inicial. Les damos la bienvenida y nos alegra mucho poder contar con la concurrencia de ustedes. Muchos de ustedes seguramente estuvieron también en la primera de las charlas y hoy nos acompañan nuevamente las mismas referentes del equipo ABA, Clara Espinal y Belén Siner. Muchas gracias por estar hoy. Y en este segundo encuentro, el foco y la atención de la presentación va a estar puesta en, como ven en el primer slide, en la convivencia en la era digital y en esto también, tener información y datos. Mucho de esto ya hemos también presentado en otras charlas en el colegio y en algunos talleres con chicos de quinto y de sexto, pero bien vale ampliarlo y poder también tener información para poder trabajar juntos, ustedes y nosotros desde el colegio. Los dejo entonces con ellas para que hagan la presentación. Está previsto que tengamos una primera parte de presentación aproximadamente hasta las 9 y que después podamos abrir espacio a preguntas. No obstante, si durante la presentación ustedes tienen preguntas para hacer, por supuesto también lo pueden hacer levantando la mano. Y vamos a tener una filmación porque luego lo vamos a subir a la página web para que puedan tener allí disponible también esta presentación. Muy bien, adelante. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. ¿Quiénes estuvieron o pudieron ver la grabación de la pasada? Bien, son varios. Hoy no vamos a entrar en eso, pero sí, a uno saber que a todo lo que tiene que ver con el ciberbullying, ¿no? Se sostiene un poco en los primeros principios que fuimos viendo la vez pasada. Entonces, la idea de hoy es poder empezar a adentrarnos a cómo acompañar, cómo educar a nuestros hijos en todo lo que tiene que ver el mundo virtual, ¿no? Ya sabemos que cada vez hay más riesgos, los chicos están más inmersos en lo que es la virtualidad y nosotros como adultos, como padres, como referentes, no podemos quedarnos ajenos a esto, ¿no? Entonces, la cuestión acá no se trata de sí o no a la virtualidad, eso sabemos que ya llegó para quedarse y es muy difícil y ni siquiera es recomendable, ¿no? Tratar de ir en contra de esto, porque sabemos que los chicos de todas formas van a estar inmersos en el mundo virtual, sino más bien cómo hacemos, ¿no? Cómo acompañamos, cómo educamos a nuestros hijos en lo que es el mundo virtual, ¿no? Muchos años, hay como cierta creencia, creo que cada vez menos, pero hay como esta cierta creencia, sobre todo en los chicos, de que lo virtual, al no ser algo concreto, algo palpable, es casi como inexistente, ¿no? A veces ellos, y los adultos también, ¿no? Se animan o van haciendo comentarios, van compartiendo información, vamos haciendo uso de lo que sucede a nivel virtual, creyendo que no es tan real, ¿no? Donde no hay efectos, donde no es tan grave, donde por ahí un comentario en una publicación X podría no tener demasiadas consecuencias, pero lo que se sabe cada vez más es que esto sí tiene consecuencias. Seguramente muchos de ustedes han visto cada vez más a famosos o influencers que hablan de los efectos en su salud mental que tienen todos estos mensajes de haters, ¿no? Entonces cada vez se sabe más que lo que sucede en la virtualidad es tan real como la vida real que nosotros vemos, ¿no? Así como cuando nosotros éramos chicos, nuestros padres hicieron un foco muy grande en enseñarnos cómo manejarnos, cómo cruzar la calle, que si se iba una pelota no salir corriendo a agarrarla sin poder frenar, mirar si un auto, ¿no? Ciertas pautas de alarma de cómo manejarnos en la vida real, cuando también hay que enseñarles, tenemos que aprender nosotros cuáles son esas pautas para enseñarles a vivir en el mundo virtual, ¿no? Entonces decimos que la virtualidad tiene consecuencias reales, ¿sí? Pareciera ser que la virtualidad es terreno de nadie, donde todo vale, donde no hay establecidas ciertas normas, ciertas reglas. Y un poco nuestra mirada del equipo ABA es hablar y invitarnos a pensar hoy qué hacemos nosotros como padres y cuánto sabemos
de la realidad virtual de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, en principio vamos a hablar de dos conceptos que conocemos, que ya los escuchamos hablar, que trae el norteamericano Prensky, que es escritor, que habla de nativos digitales e inmigrantes digitales. ¿Les suena, no? Los nativos digitales son los nacidos después de los años 90, que nacieron con el mundo de la tecnología, ya estaba dado, ¿no? La tecnología y todo lo que tiene que ver con las TIC, tecnología de la información y la comunicación, ya existía, entonces crecieron con esto sucediendo en sus vidas. Como características así como principales de lo que son los nativos digitales, se manejan mejor en red, les llega la información y la comparten, se manejan mejor con gráficos que con texto, y nosotros seríamos los inmigrantes digitales, los que nacimos antes de la década del 90, que más que compartir la información, por ejemplo, nosotros solemos como incorporarla porque creemos que la información es poder. Y Prensky lo que habla es de una brecha digital, cohabitamos el mismo mundo, los inmigrantes y los nativos, pero hay una falta de comprensión y de entendimiento en lo que tiene que ver con los nativos y los inmigrantes. La idea es que nosotros tenemos que ir migrando hacia el mundo de los nativos, ¿no? Algo importante también a saber es, digamos, que hoy los jóvenes utilizan también el mundo de la virtualidad como un medio de socialización bien importante. Para ellos implica un montón estar dentro de las redes, ¿no? Es parte de su pertenencia. Entonces lo que tenemos que saber es que eso tampoco está exento de conflictos y de riesgos, ¿no? Entonces esto que dice Clary, ¿no? Del inmigrante digital y donde nosotros tenemos que ir migrando, hace un poco alusión a poder entender cómo funcionan. Si bien tenemos características distintas, aprendemos distinto, socializamos distinto y tenemos una mirada incluso a veces del mundo de manera distinta, sobre todo con los adolescentes, es poder migrar y poder encontrar una brecha y un puente y un camino en común y saber que nosotros seguimos guiando a nuestros hijos en este mundo virtual, por más de que desde lo tecnológico pareciera que tienen más herramientas y saben más y saben manejarlo mejor, no deja de ser nuestra responsabilidad enseñarles cuáles son esos riesgos y cómo manejarse como si fuese la realidad, ¿no? Esto de cómo enseñarles a cruzar la calle, bueno, también cómo enseñarles a manejarse en el mundo virtual. El complejo de Prensky lo que plantea entonces es, partimos de la falsa premisa de que los nativos digitales tienen un saber, este saber instrumental, esto que le pasa a nuestros hijos de agarrar cualquier aplicación y rápidamente encontrarle la mano y ver cómo editan una facilidad, digamos, manejan los dispositivos a una velocidad y una rapidez que nosotros no, pero entonces partimos de la idea, de la falsa creencia de que ellos tienen un saber y los ubicamos en un lugar de superioridad y nos ubicamos a nosotros adultos, padres y docentes en un lugar de inferioridad. Un poco falsa creencia, falsa premisa, este complejo de Prensky, porque nos preguntamos, ¿cómo llegamos a pensar que los niños en plena fase de desarrollo de su sentido común van a ser mágicamente capaces de adquirir la compleja serie de valores, actitudes y aptitudes para extraer partido a una herramienta como la tecnología? Esto que decía Belu. Necesitan nuestra orientación en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Ellos saben manejar, ellos tienen el saber instrumental, pero les falta el pensamiento crítico, les falta la capacidad de razonamiento moral, la distinción en esto de la privacidad. Hoy las redes y el mundo del internet, nuestros hijos se vinculan ahí, ¿no? Digamos, una de las fuentes de socialización es ahí. Y como decía Belu, está lleno de riesgos. Y un poco lo que queremos traer es qué hacer nosotros como padres para acompañar y ser facilitadores y orientarlos en todo lo que tiene que ver con el mundo virtual. Acá Nick hace es muy gracioso como lo plantea, porque dice, hay dos docentes, dos adultos mirando y dice, es un poco incómodo, pero es la única forma
de que los chicos nos presten algo de atención durante la clase. Es un poco una parodia de este complejo de Prensky, ¿no? Como cómo ayornarnos, y bueno, vemos a la profe que tiene una televisión enfrente, como parte de, bueno, cómo nos movemos frente a este nuevo mundo con nuevas formas que nuestros hijos tienen, ¿no? El papel del profesor no debería ser tecnológico, sino intelectual, para proporcionar a los estudiantes contexto, garantía de calidad y ayuda individualizada, dice Prensky en el 2008. Bueno, seguimos. Entonces, a nivel familiar, lo que plantea este complejo y lo que nos ayuda a pensar es: nuestros hijos hoy son huérfanos digitales. Parece ser que no hay normas, que están librados el terreno de nadie, en donde todo vale, Internet, ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto, pero necesitan de nuestra orientación y nosotros, como inmigrantes, actualizarnos y ayornarnos y psicoeducar a nuestros hijos en todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología, por más que ellos sepan manejarlo. Entonces, nosotros tenemos el juicio crítico, el razonamiento, la capacidad de distinción entre lo que está bien y lo que está mal, que ellos no tienen, a pesar de tener el saber instrumental y manejar la tecnología muchísimo más rápido y digamos, mejor que nosotros. Bien, lo que la pandemia nos dejó. Por suerte creo que acá ya estamos dejando la pandemia atrás, todavía hay algunas consecuencias que podemos ver, pero sí algo que nos dejó a nivel de la virtualidad es, digamos, cómo se elevó el uso de las TICs en nuestra vida diaria, ¿no? Creo que todos acá somos conscientes y podemos dar cuenta de cómo la virtualidad del home office a los adultos nos cambió en cuanto a herramientas de trabajo, pero a los chicos les afectó sobre todo en lo que tiene que ver con cómo socializarse. O sea, por mucho tiempo la virtualidad fue su único medio de socialización, ¿no? Y esto hablábamos un poco en la capacitación pasada, pero sobre todo cuando hablamos de adolescentes, es importante para todos, pero sobre todo en la adolescencia, la pertenencia es el mayor logro que necesitan hacer para poder hacer ese pasaje hacia la adultez. Entonces, poder pertenecer, y donde pertenecer en la virtualidad, que tiene sus características particulares que ahora las vamos a ir viendo, lleva un riesgo, o puede llevar un riesgo, digamos, muy grande si no está cuidada, controlada y donde si no les habilitamos a nuestros hijos canales de diálogo para que ellos también puedan acudir a nosotros cuando algo, digamos, los sobrepasa, cuando empiezan a ver algo que los incomoda o empiezan a suceder cuestiones que al estar en la virtualidad son más difíciles aún de detectar, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya más o menos sabemos, ¿no? Pero aumentó el tiempo en línea, las plataformas digitales también pasan a ser como únicos medios de socialización. Aparecieron obviamente nuevos espacios para la intimidación y el acoso, y no sé si recuerdan que en su momento hablamos de lo que eran los ejes de poder. En la virtualidad cambiaron mucho esos ejes de poder, en donde de repente el que tenía habilidades con las TICs, con los juegos, tenía la capacidad también de comprar juegos en líneas o vidas. Todo eso empezó a ejercer cierto poder de chicos que por ahí en algún momento, o en cuanto a la presencialidad, no tenían ciertas habilidades, en línea empezaron a tener otras habilidades que también, digamos, en el mal uso podrían ser factores de riesgo para los chicos, ¿sí? Perdonen. Bueno, el anterior las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son comunidades virtuales que lo que nosotros tratamos en esta charla es salir de por ahí esta mirada binaria de que si son buenas o son malas, o sea, salir también de esta idea de antes no teníamos estos problemas o cuando nosotros éramos jóvenes. Bueno, esta es una realidad que ya están, ¿sí? Entonces, el uso que hacemos de ellas es lo que nos interesa hoy hablar. Este dato es significativo, ¿no? Según el Global Web Index, el número promedio de cuentas de redes sociales que tiene un millennial es de 8.8 en todo el mundo. Un 83.33 más que las 4.8 cuentas del 2014. Es decir, nuestros hijos tienen 8.8 cuentas abiertas. Y acá
se nos genera un interrogante que nos parece interesante pensar. ¿Soy consciente o conozco cuáles son las redes que tiene mi hijo abierta o los perfiles que tiene mi hijo abierta? Y seguramente se nos escapen muchas de estos perfiles, ¿no?, que tienen abiertos. Es un poco lo que también queremos invitarlos a pensar. ¿Cuál es la identidad digital del hijo? Entonces, las redes sociales, como les decía antes, son comunidades virtuales que hoy día son una fuente de socialización enorme. La mayoría de los jóvenes no lo usan para conocer gente nueva, sino para afianzar los vínculos que ya existen. Y como les decíamos, no son ni buenas ni malas, pero el uso de ellas es la clave, ¿no? ¿Cuál es la identidad digital del hijo? ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que nos muestra mi hijo en las redes sociales? Está estudiado que cada vez las redes sociales, digamos, el descenso de la edad de inicio va, digamos, cada vez se adelanta. Hoy los chicos de año y medio, 2 años manejan los dispositivos y las estadísticas dicen que entre los 11 y los 14 años los chicos ya empiezan a usar las redes sociales, ya tienen redes sociales, más o menos, entre 11 y 14. No sé si estos números les resuenan pensando en sus propios hijos. Y bueno, a ver. No, para atrás. Son infinitas las redes sociales. Acá hay un par: Snapchat, TikTok, Instagram, Twitter, Discord, Facebook. Cada una tiene una privacidad y una política de configuración diferente. Esto es importante tener en cuenta para hablar con nuestros hijos. Digamos, como sugerencias, nosotros les podemos decir que una buena herramienta es, cuando se abren las redes sociales, por ejemplo, ¿cuál es la foto que eligen nuestros hijos? Y en este sentido, ser moderado, mostrarles mi propia foto de mi propia red social, contarles por qué yo elegí esa red social, esa foto, esa red social, invitarlos a mirar juntos la configuración, explicarles que la configuración de las redes sociales van cambiando. Entonces, en este sentido, hay que volverlas a mirar y volverlas a mirar. ¿Qué? Ah, bueno, dale. Vamos a ver un video. A ver. Hola. Hola, Irene. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuáles son tus aficiones? Pues maquillaje, patinaje, deporte, ¿Qué estudias? bachiller, segundo. ¿Cuál es la asignatura que peor se te da? Yo lo sé. Las matemáticas. ¿A qué videojuegos juegas? Al Minecraft ya lo 6. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Se llama Emma. Antes íbamos juntas al instituto, pero ya no. ¿Por dónde sueles patinar? Por Nueva Segovia, porque hace tiempo que no va. ¿Cuánto mides? 1,76 con tapones. Como lo sabes. Irene, ¿tienes hermanos? Sí, tengo uno. Se llama Víctor y estudia biología en Salamanca. ¿Tienes algún piercing? Sí, tiene uno en el ombligo. Irene, toda esa información la hemos sacado de tus redes sociales. Me sorprende, por ejemplo, que hace 3 días subí lo de los tacones. Lo de las matemáticas es que lo subí hace muchísimo, hace 2 años, y no lo he vuelto a compartir. No somos conscientes a veces que un comentario que subimos a la red puede después repercutirte en tu trabajo, en tus amistades, o se viene a interesar para hacerte daño en otro momento.
sin ser conscientes que eso que queda para siempre, ¿no? Y en este sentido nosotros tenemos que ser muy claros, ¿no? Todo lo que se sube a las redes permanece para siempre y cualquiera puede hacer uso de esa información que se subió. Sin ir más lejos, podemos pensar que hoy las empresas, digamos, para contratar a alguien, hacen un research y una investigación profunda de toda la vida y toda la actividad que tuvieron los chicos, como nosotros, en lo que tiene que ver con Internet. Entonces, todo lo que se sube queda para siempre y rápidamente hacer una captura de pantalla, cualquiera puede hacer uso de esa imagen o de esa información. Esto los chicos no tienen real conciencia y dimensión, porque viven como un desdoblamiento de la propia identidad, casi como que la identidad virtual va por un camino y la identidad real va por otro. Entonces este video es interesante, si no lo subirías a las redes, bueno, si no lo pondrías en un escenario, no lo subas a las redes, ¿no? Esto que decíamos, como sugerencias por ahí, fíjate la foto del perfil que tiene o en la que quiere poner, ayudar a configurar la privacidad de su perfil. Recordar que las políticas de privacidad van cambiando, entonces en este sentido hay que revisar y volver a revisar permanentemente las configuraciones de las redes sociales que nuestros hijos tienen, averiguar cómo se expresa, con quién lo hace, a través, sobre todo los más chicos, ¿no? Con quién lo hace a través de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Valorar, aunque pase tiempo conectado a su red social, si disfruta del tiempo de entretenimiento y recreación con sus amigos y compañeros no virtuales. Esto que parece obvio, no es tan obvio, porque partimos de esta idea del complejo de Prensky. Bueno, ellos saben, es obvio que no van a subir determinada cosa, y la realidad es que no es obvio. Bueno, estamos como corriendo con el tiempo, perdón si estamos hablando muy rápido. Pero es fundamental esto, todo lo que nuestros hijos suben a las redes va a permanecer y nosotros tenemos que hacerles saber de eso. Hola. Los riesgos, ¿no? Esto es súper amplio, podríamos hablar de un montón de riesgos a los que estamos expuestos nosotros como adultos y que todo el tiempo van cambiando y muchas veces incluso nosotros también le apoyamos por detrás, pero vamos a tratar de acotar un poco, ¿sí? Entonces, si bien sabemos que Internet es un lugar de oportunidades, obviamente estamos llenos de riesgos, ¿no? Los más conocidos o los más normales tienen que ver con estos, el ciberbullying o el ciberacoso, que ahora vamos a hablar puntualmente de eso. El grooming, no sé si lo conocen o lo han escuchado hablar, el grooming tiene que ver con aquellas personas que logran ponerse en contacto con niños y adolescentes para convencerlos de que les envíen fotos o cuestiones de nivel sexual para después traficar lo que es la pornografía infantil. Hace poco también escuché que ahora una nueva forma de obtener esas imágenes es a través de las cámaras, ¿no? Las cámaras que están conectadas al Wi-Fi. Bueno, veamos. De esto hay un montón, lamentablemente hay un montón. La pornografía infantil es un gran tema en cuanto a la ciberseguridad, con lo cual todo lo que tiene que ver en el hablar con extraños, ¿no? Así como a nosotros nos educaron, nos dijeron: si estás en la plaza, estás en un lugar público, no hacerte carneros de extraños, no hables con extraños. Eso mismo hay que pasarlo al mundo de la virtualidad, ¿no? La importancia de que no hablen con extraños, sobre todo ahora que existen estas aplicaciones tipo Tinder. Me contaba un primo mío que ahora Tinder lo usan para hacer preboliches, ¿no? O sea, ya no solo es para las salidas, sino también se empiezan a instalar estas redes sociales realmente como una herramienta para conocer gente, ¿no? Entonces, bueno, el peligro que tiene esto cuando no sabemos quién está del otro lado, si es un niño, si es otro adolescente, si es un par o tal vez es un adulto, ¿no? Disfrazado, ¿no? Y bueno, que tiene que ver con la suplantación de identidades, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Hay muchos adultos que se hacen pasar por otras personas o que roban directamente las aplicaciones y las identidades, o que crean perfiles falsos para poder obtener esta información. Entonces el sexting, sobre todo con los adolescentes,
El sexting es todo lo que tiene que ver con la mensajería tanto de fotos o de palabras con carácter sexual, que en general se dan entre parejas. El riesgo que tiene esto es que después esa información queda en la nube y es muy común entre adolescentes que una vez que ese vínculo se rompe, alguna de esas fotos se filtre. La verdad es que lo vemos constantemente. Con lo cual, digamos, el sexting tiene ese riesgo, ¿no? Digamos, esto que tiene que ver con la sexualidad de los adolescentes, donde se pone en las redes sociales, queda, ¿no? Las fotos quedan, las palabras quedan, los mensajes quedan y rápidamente eso puede ser viralizado. El phishing es un concepto que habla de estas personas que lo que buscan es hacerse pasar por otros, pero para poder realizar estafas virtuales, ¿no? Esto que nos pasa más sobre todo a los adultos, porque lo que van buscando es poder entrar a nuestras contraseñas, a nuestras cuentas bancarias para poder hacer las estafas. Y después, bueno, la ciberadicción es bastante grave también y cada vez se ve más, sobre todo en chicos muy chiquitos, donde, digamos, el tiempo en la virtualidad ya pasa a ser una adicción propiamente dicha, que tiene que ver en la forma de que los niños y adolescentes se vinculan con estas redes sociales, con los aparatos tecnológicos, y donde empiezan a haber consecuencias en sus vínculos, en su salud, y donde no pueden dejar de estar conectados, y hay una compulsión a estar conectados y teniendo dispositivos en sus manos. A todo lo que tiene que ver con el mundo virtual, tengamos en cuenta que los adolescentes viven en función, digamos, la construcción de la identidad se la da el otro, ¿no? Este otro que es el otro par. Entonces, de algún modo, los adolescentes hoy constituyen esta autoestima y se forman esta autoestima en función de cuántos likes y cuántos seguidores tienen, ¿no? Entonces es un tema realmente muy complejo que nosotros tenemos que intervenir, tenemos que estar bien alertados, ¿no? Nuestros hijos son hoy, lamentablemente, en tanto y en cuánta aprobación tienen en sus redes, cuántos seguidores y cuántos likes reciben cuando generan algún tipo de contenido, como para pensar, ¿no? Los riesgos principales tienen que ver sobre todo con esto. O sea, nosotros sabemos, y probablemente cada uno de ustedes pueda recordar en su propia adolescencia, la baja percepción del riesgo, ¿no? El adolescente por sí mismo, justamente al no tener la experiencia y al necesitar explorar el mundo exterior y el mundo distinto a mamá y a papá y lo que ellos me enseñaron, la consecuencia de esto es justamente la baja percepción del riesgo que implica hablar con desconocidos, dar información. Como veíamos en el video, ¿no? Subir el comentario que parecía muy inocente, pero cuando queda en la nube y cuando no se tienen en cuenta ciertas medidas de cuidado y de protección de esa información, eso queda abierto para todos y se pueden hacer un mal uso de esa información. Y por otro lado, esto que sí hicimos mucho hincapié en la otra conversación, que tiene que ver con el diálogo, ¿no? Que los chicos sepan que pueden acudir a nosotros, que poder ser y presentarnos como lugares de refugio y de ayuda frente a cualquier situación que ellos se sientan incómodos, como decía antes, o donde empiecen a ver que hay, digamos, donde no se siente bien y que hay algo raro que está pasando, ¿no? Si nosotros podemos tener ese diálogo, podemos empezar de a poco a desarrollarles este juicio crítico, ellos también pueden venir a pedir ayuda cuando algo no está bien. Que muchas veces la ayuda a veces no es necesariamente mamá, papá, me pasó algo, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que por ahí me ha pasado puntualmente con uno que el papá me decía, me dejó la computadora ahí casi como expuesta a que no vea, y sí, evidentemente estaba hablando con alguien que no conocía y estaba metida en una situación muy incómoda para ella, y en vez de ir y decirle, che, me está pasando esto, con el chat abierto como para que el padre la viera, digamos. Pero eso está bien, ¿no? Esto de decir, bueno, que puedan encontrar diferentes maneras de hacernos llegar, pero para eso tenemos que estar mirándolos, tenemos que estar atentos, tenemos que ver que si de repente la computadora, que siempre está cerrada, está ahí expuesta, bueno, si bien hay que, depende de la edad que tengan los chicos, empezamos a tener que trabajar el tema de la intimidad que tienen, poder estar disponibles para lo que tiene que ver la percepción del riesgo de ellos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los niños y adolescentes que están más vulnerables a usar las redes como factores de riesgo? Podríamos pensar, ¿no? Familias en las que predominan los estados de ansiedad, donde los padres no están tan implicados, es lo que decía hace un rato, ¿no? Donde
donde no está la supervisión, donde no hay pautas claras de cómo se tienen que usar los distintos dispositivos tecnológicos. Obviamente que esto no es lo mismo para un chico de 10 que para un chico de 17, pero eso no quiere decir que a lo largo de los años y de la educación en lo que es el mundo virtual, vamos a ir poniendo diferentes pautas de cómo se utiliza cada uno de los dispositivos, ¿no? Así como los chiquitos hoy sabemos que están expuestos a la televisión, digo chiquitos, ¿no? De 2, 3, 4 años, están expuestos a la televisión y los padres, más o menos, vamos regulando. Lo mismo pasa con los celulares, con las tablets, con las computadoras y con todos los dispositivos que los chicos están expuestos diariamente. ¿Sí? Yo dije acá tenemos otro videito. Bien. Nosotros trabajamos en todo lo que tiene que ver con el bullying, ¿no? Asociación Bullying Argentina. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de qué es el ciberbullying. Tiene características similares al bullying, al acoso escolar, pero lo que pasa en el ciberbullying es que traspasa las paredes de la institución escolar, lo cual lo hace tremendamente más peligroso y más difícil el fenómeno, como es sumamente complejo el ciberbullying. En principio, traerles un dato significativo importante, que es que post pandemia el ciberbullying aumentó en un 70%, lo cual, bueno, esto como dato nos parece importante transmitirlo para levantar nuestras alertas, nuestras alarmas, ¿no? Pero para ocuparnos, no para preocuparnos, ¿no? ¿Qué es el ciberbullying? ¿Se acuerdan los que estuvieron en la capacitación anterior que hay determinados criterios y características que tiene el acoso escolar que tiene que ver con una conducta intencionada de carácter crónico en donde se hostiga a un otro que está en una posición de sumisión o sea, hay alguien que ejerce poder sobre un otro que está en una posición en la cual no puede salir de ese lugar. El ciberbullying y el bullying tienen características similares, pero ya vamos a ver las diferencias y las características que hacen propiamente al ciberbullying. Entonces, es una relación asimétrica donde hay uno que ejerce poder sobre otro, que este eje de poder, a diferencia del bullying tradicional, está dado lo que lo da justamente la pantalla, ¿sí? El poder se da a través de la pantalla y de los dispositivos. El código de silencio, que es la ley que sostiene al ciberbullying y al bullying, que es esto de nadie dice nada, ¿sí? Y es justamente lo que trabajamos nosotros, es poder hablar y empezar a decir, entendiendo que es una dinámica que incluye a muchos actores, no solamente al agresor y al agredido, sino también a todos los espectadores. En el ciberbullying sucede lo mismo que en el acoso escolar, porque son muchos los que o repostean, o envían, o ven y no dicen nada. Entonces, como verán, el código de silencio también se da en el ciberbullying. Las formas de presentación del ciberbullying son variadas, que vamos a hablarlas, pero tiene que haber insultos electrónicos, colgar información de internet, hostigar, llamar, denigrar, crear perfiles falsos, exclusión, suplantación, desvelamiento, sonsacamiento,
provocaciones, ciberpersecución, difusión de rumores, paliza feliz y ostracismo, que es la exclusión. Es como que cuando, por ejemplo, sería en un grupo de WhatsApp no incluirlo, es excluirlo a través de las redes sociales. Como verán, las formas en las que se presenta el ciberbullying son diversas, variadas y se pueden dar, digamos, en simultáneo varias letras, ¿no? Entonces, vamos a hacer la diferenciación de cuáles son las características principales que tiene el ciberbullying a diferencia del bullying. En principio, la primera característica es el anonimato. El anonimato es lo que le da una impunidad al agresor, que cualquiera puede escribir y hacer lo que quiera porque no está expuesto de ningún modo, ¿no? Es increíble como, por ejemplo, en el ciberbullying está estudiado que perfiles de alumnos muy tímidos, a través de la pantalla dicen cosas que de ninguna manera dirían personalmente, ¿no? Entonces el anonimato les da esta característica de desinhibición de poder decir lo que sea. Total, nadie me ve. Entonces, digamos, hay como una se acentúa, si querés, esta impunidad en el agresor y en las consecuencias y en el contenido de lo que dice. El carácter anónimo y el poder, el eje de poder en el ciberbullying lo da esto que tiene que ver con el anonimato, ¿sí? A diferencia del acoso escolar, del bullying, en el ciberbullying la audiencia es ilimitada, ¿no? Puede llegar a cualquiera y hay una velocidad en transmitir la información, digamos. Sabemos que en esto del sexting, por ejemplo, estoy pensando en un caso que me sucedió en el consultorio. Una chica le manda una foto a un chico y rápidamente de contenido sexual, y eso rápidamente, por más que lo borró, captura y llegó al grupo de WhatsApp de los amigos de él en 5 minutos, ¿no? Entonces, esta rapidez y esta masividad es lo que justamente nos tiene que prender las alarmas, ¿no? Porque es exponencial y es una rapidez y una inmediatez que llega a cualquier lado rapidísimamente. A diferencia del bullying que sucede en lo que tiene que ver con la institución escolar. Otra característica que tiene el ciberbullying es que es abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un chico que sufre acoso escolar, cuando sale de la escuela, bueno, llega a su casa y tiene un lugar de seguridad. En cambio, en el ciberbullying es constante, es permanente el hostigamiento, ¿no? Es a través de las redes, es por WhatsApp, entonces no hay descanso. Esto tiene consecuencias gravísimas en la salud mental. Imagínense como el agresor o los espectadores, ¿no? Todo el tiempo hostigando a cualquier hora, por cualquier medio que tiene que ver, digamos, por todas sus redes sociales. Después, no sé si recuerdan cuando hablamos de justamente la cronicidad y el efecto de cronicidad clara, ¿no? Donde la ansiedad empieza a ser anticipatoria y constante, y eso genera un estrés porque no saben cuándo vienen. Imagínense en las redes sociales donde eso es permanente. En cuanto agarran el celular, tienen o pueden tener, ¿no? Cierta agresión, hostigamiento, lo que sea. O se meten en Instagram y ven que todos salieron y ellos no estuvieron invitados, y se quedaron fuera. Entonces, desde ahí es que surge la grabación de los efectos en la salud mental, ¿sí? Porque esto que se daba en un contexto de 8 horas, ahora es 24 horas. Esto que tiene que ver con la omnipresencia, ¿no? Antes, o sea, en lo que refiere al acoso escolar tradicional, se necesita estar cara a cara, y el ciberbullying tiene este poder, digamos, de ser omnipresente y estar en cualquier lugar, en cualquier momento. No se necesita ya que la víctima y el agresor estén juntos. Pautas de intervención. ¿Qué hacemos frente a esto? Vuelvo a remarcar esta idea de que no es lo mismo, ¿no? Que chicos 10, 11 años, que chicos de 16, 17, 18 años. Pero sí les vamos a ir enseñando, en principio, como padres, es aprender a identificar las señales. Esto que también hablamos en la otra capacitación, ¿no? Las señales de alarma que tienen que ver con cualquier cambio significativo que nosotros veamos en nuestros hijos. Y en relación al ciberbullying, en general tiene que ver por cómo reaccionan o cómo empiezan a vincularse los chicos con los dispositivos. Si vemos que, por ejemplo,
empiezan a estar más alterados, empiezan a estar más nerviosos, más de mal humor, o vemos que de repente les llega un mensaje y el humor cambia, su percepción cambia, su estado corporal cambia, ¿no? Si vemos que esto empieza a ser reiterativo, donde cada vez que reciben un mensaje o ven algo les empieza a afectar, pueden ser señales de que algo está sucediendo, ¿no? De que hay algún mal manejo del uso de las redes sociales. Entonces, todas estas alarmas que nosotros veíamos la vez pasada, que tenían que ver con cambios en la conducta, incluso pueden ser los cambios a nivel académico, en los cambios sociales, si de repente lo mismo, dejan de salir, o los amigos que antes frecuentaban, ahora ya no los nombran más, no aparece, pero sobre todo, cómo se empiezan a vincular con los dispositivos tecnológicos, tendría que prendernos una alarma, ¿sí? Pero después también es importante esto de aprender a enseñarles cómo manejarse frente a ciertos indicadores que pueden hablar de ciertos hostigamientos. Por ejemplo, ignorar, borrar y bloquear. Si nosotros podemos educar a nuestros hijos que frente a cualquier comentario, que ya, digamos, leve, aunque sea leve, ¿no? Pero donde empiezan a haber ciertos indicadores de hostigamiento, de maltrato, y sobre todo si hay personas que no conocen, enseñarles a que pueden bloquear, que pueden borrar esos mensajes, pero sí va a ser importante guardar las pruebas. ¿Por qué es esto, digamos? Porque si estamos frente a un caso de ciberbullying, todas las pruebas que podemos después llevar al colegio para poder dar cuenta de qué es lo que está sucediendo en ese mundo virtual también puede servir. ¿Sí? No sé si recuerdan que la idea no era que ustedes se enfrenten a los otros padres, ¿no? Las pruebas estas que nosotros decimos no es para que vayan después y hablen con el otro padre, sino más bien que puedan traer al colegio y se pueda contextualizar un poco cómo vienen siendo sus hostigamientos. Entonces, si bien les vamos a incentivar a nuestros hijos a que aprendan a bloquear y a no quedarse con esa información, ¿no? Que probablemente incluso hasta no sea real, por todas esas características que dijo primero hace un rato, ¿no? Donde por ahí hay muchos comentarios en las redes que se hacen que ni siquiera los harían en persona, porque tal vez ni siquiera los piensan realmente. Pero digamos, se genera cierta masividad, cierta necesidad de pertenencia, donde los chicos empiezan a comentar y a decir un montón de cosas que ni siquiera son reales. Entonces, ignorar el horario local tiene que ver con eso. Ayudarlos como también a investigar con quién están hablando, quién está del otro lado, cómo manejar, cómo se usa cada una de estas redes, esto que también decíamos hace un rato, cuáles son las medidas de seguridad de cada una de las redes sociales, o por lo menos que ellos tengan el interés por hacerlo, porque esto no puede pasar que ellos vayan mucho más rápido en cuanto a qué red social usan, ¿no? Todo el tiempo están creándose nuevas redes sociales. Entonces la educación pasa por hacerles saber a ellos que tienen que cuidar su privacidad y que cada red social tiene sus propios códigos y maneras de cuidar esa privacidad. Reportar, ¿no? Esto creo que lo hacemos nosotros también bastante cuando vemos que hay cuentas falsas, reportarlas, hacerles saber a las aplicaciones, digamos que esas son cuentas falsas, eso también nos protege a todos. Y por último, pero creo que es el más importante, es poder armar estos canales de diálogo para poder pedir ayuda, ¿no? Y que los chicos puedan pedir ayuda y en los casos graves de acoso, sobre todo no los que tienen que ver con el ciberbullying, pero sí los que tienen que ver con los riesgos que habíamos antes de las redes, hacer las denuncias cuando esto suceda, ¿sí? Vamos a ver un último videito. Bienvenidos. Os vamos a dar un móvil en el que vais a leer una serie de mensajes. En cada uno tenéis que decirnos si preferís que vuestros hijos envíen o reciban el mensaje. Mis padres no están en casa. Esta noche sería. Yo creo que reciba. Sí, también. ¿Qué si no? Si no, me toca casa. Uy. Tu madre está buenísima. Que lo reciba. Claro. Tus padres serán pesados, pero los míos son un aburrimiento. Yo creo que lo he recibido. ¿Tú quieres ser pesado o aburrido? Posiblemente las dos cosas. Yo prefiero que lo manden. Me das asco. Eres patético. No le caes bien a nadie. Ojalá desapareciera.
que lo envíen y que lo reciban. Es que no sé qué decirte, pero me resulta muy difícil. No me gustaría que existiese esto. Y mucho menos que lo envíen y mucho menos que lo reciban. Se está dando más luz a quien lo recibe, pero también quien lo envía habría que preocuparse. En mi generación no se hablaba de esto. Da miedo leer algo así, la verdad. No. Creo conocerlos, pero a lo mejor no saberlo. No me lo puedo imaginar que me pase a mí. No me lo puedo imaginar. Siempre pensamos en que mi hijo es la víctima, que no sea la víctima, y nunca pensamos en que nuestro hijo pueda ser el que lo provoca. Hablar mucho con tus hijos, mucho. Que entienda el daño que ha hecho, que pida disculpas y que, bueno, que sepa que hay unas consecuencias, tanto para ella como para otra persona, claro. Y me gustaría mucho también conocer a la persona que se ha acosado. Más que nada para que el acosador sepa el daño que está haciendo, es que yo creo que no sabe el daño que está haciendo. Estar ahí, que es lo que hacen los padres. Yo creo que cada vez es más difícil darse cuenta de lo que hacen con el móvil, por lo cual tenemos el doble de responsabilidad o más aún. Muchas veces pensamos que nuestros hijos pueden ser aquellos que reciban el ciberacoso y nos cuesta decir a una mamá, me parece muy acertado, pensar que nuestros hijos pueden ser los que reenvíen, ¿no? Como reforzando lo que tiene que ver el ciberacoso, no necesariamente generando el contenido. La otra vez fuimos a un core que nos contaban los chicos, porque trabajamos con los chicos, que hay una aplicación en la cual rápidamente hace memes o como una especie como de GIF del otro, ¿no? Esto también podría estar enmarcado dentro de lo que es ciberacoso, ¿no? Parece, cuando pensamos en ciberacoso, por ahí uno piensa en cuestiones así como que tienen que ver con el sexting, con la difusión de información y reenviar un GIF de manera sistemática de un chico que no está incluido y que no se está divirtiendo, ¿no? Digamos, eso también es ciberacoso, ¿no? Otra cosa que me surge como comentarles es que este solapamiento entre el ciberbullying y el acoso tradicional, muchas veces nos preguntan lo que sucede en el ciberbullying, ¿a quién le corresponde? ¿Cuál le tiene que hacer algo? Bueno, en principio, a pesar de ser dos fenómenos que tienen características distintivas, la realidad es que el ciberbullying y el acoso escolar están íntimamente relacionados, con lo cual lo que sucede en las redes posiblemente eso después se traslade al ámbito escolar. ¿Sí? Esto por ahí es importante tener en cuenta porque acá tenemos que apelar a la intervención de la institución y confiar en la institución en la cual mandamos a nuestros hijos. En particular, este colegio, comentarles que desde marzo venimos trabajando desde todos los actores, con todos docentes, equipo de orientación, equipo directivo, en lo que tiene que ver con el acoso escolar. ¿Cuáles son las orientaciones generales que nosotros desde el equipo ABA sugerimos? En principio es necesario que aprendamos a cómo pasan tiempo nuestros hijos. Esta pregunta que yo les hacía antes, ¿conozco la realidad digital de mi hijo? ¿Conozco los perfiles? ¿Conozco cuáles son, cómo se vincula? ¿O no tengo la menor idea porque tenemos esta idea de que ellos saben lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Tengo conocimiento? Bueno, si no lo tengo por ahí es momento de acercarme. ¿Qué redes sociales tenés? Contame. ¿Cuál usas más? ¿Por qué? Si es TikTok, ¿qué tipo de contenido hacen? Fomentar el diálogo sobre los hábitos de navegación y sus riesgos. Los chicos y los adolescentes tienen como esta característica de querer saberlo todo, ¿no? Como casi como una omnipotencia en la cual ellos saben lo que están haciendo. Y en este sentido, volvamos al principio, ¿no? Ellos no saben, tienen el saber, pero hay muchas cosas que tienen que ver con la capacidad de discernir que no la tienen. Y acá tenemos que intervenir nosotros. Acordar normas de usos claros. Agregar algo del diálogo. También es importante saber que el diálogo tiene que ser algo constante, ¿no? Esto que también hablamos en la otra capacitación. No es que porque una vez nosotros le explicamos los riesgos que tiene el mundo
cibernético es suficiente. Es como cuando les explicamos los riesgos de tomar alcohol, ¿no? Demás. No es que con una conversación ya es suficiente. Esto tiene que integrarse en el diálogo diario, ¿no? De la familia, poder ir reforzando todas estas pautas de protección y de prevención. Hay una analogía que es muy interesante en relación a esto que dice Edu, que tiene que ver con lo que tiene que ver con la inmunización de la gripe, ¿no? Muchas veces pensamos que, estamos atacando la gripe. No, la gripe hay que todos los años reforzarla, ¿no? Esto es lo mismo. Esto es una analogía que a mí por lo menos me resulta esclarecedora. Tiene que ver con todo el tiempo tenemos que seguir reforzando. No porque una vez pasemos un mensaje, eso ya está y quedó, y ellos incorporaron el hábito y la conciencia de la privacidad y la configuración. Entonces, cada vez que entra un elemento tecnológico nuevo, acordar normas claras. Si entra una tablet o si entra una computadora, acordar normas claras de uso. Por ejemplo, nosotros recomendamos que la computadora esté en algún espacio común. No, esto que parece obvio, pero tampoco es tan obvio. Cerrar que cada uno tenga su dispositivo en su cuarto. Entendemos que con los teléfonos es más complejo, pero por ahí con la computadora, esto, ¿no? Que esté en un espacio común de la casa, enseñarles en qué consiste la privacidad, explicarles que a la red también hay que respetar a los demás, que de algún modo este desdoblamiento de la identidad somos lo mismo, ¿no? En la virtualidad y en la presencialidad somos la misma persona. Lo que yo digo tiene consecuencias. Hay un otro del otro lado que seguramente sufre y le pasan cosas por eso que yo digo, repito, reposteo, ¿sí? Disfrutar internet con sus hijos también. Animarse a hacer videos de TikTok, por ejemplo. Parece una pavada, pero es un poco ir acortando esta brecha digital en donde ellos nos muestran, nos enseñan y nosotros también les enseñamos. La mejor protección para su hijo siempre somos nosotros. Pero si se encuentra con un dilema ético en el ciberespacio, consulte el código que sigue en la vida real. Las posibilidades son buenas, usted encontrará la respuesta. Esto es interesante porque muchas veces necesitamos como respuestas muy complejas o técnicas, y la realidad es que el mismo criterio que utilizamos en la vida real tiene que ser llevado al ciberespacio y a todo lo que tiene que ver con la tecnología y las nuevas redes sociales que van apareciendo. Si algo te perturba o te inquieta, puedes hablarlo conmigo, yo puedo ayudarte, hacerles saber esta disponibilidad permanente, constante, que somos nosotros como faro, como guía y como factores de protección de nuestros hijos. La prevención no pasa por negarles todo acceso a Internet. Lo importante es establecer pautas educativas claras para proteger las interacciones y restaurar la confianza, para poder disfrutar de las posibilidades que brinda el universo virtual. Dice Alejandro Castro Castander, Conflictos en la Escuela de la Era Digital 2012. Bien. En relación a los conceptos que veíamos al principio de la presentación, la idea es, lo que nosotros queremos transmitirles hoy es cómo hacer para superar justamente esta brecha, ¿no? Dónde encontrar cierto diálogo, cierto encuentro donde cada uno con sus propias particularidades, sobre todo los adolescentes, permitiéndoles que parte de su privacidad y su intimidad que tienen en la vida real también la tengan en el mundo cibernético, pero no dejarlos sin protección, ¿no? Sin herramientas y sin el cuidado que nosotros como padres debemos traerles. Este es otro de los chistes de Nick, pero estamos preparados, así que vamos a seguir. Este sí. Os presento el regalo más deseado estas Navidades. Mi abuelo es de primera generación. Tiene 200.000 gigas de memoria y antivirus, reproductor MP3, localizador GPS y hasta una aplicación que predice el tiempo. Además, tiene una gran durabilidad y es resistente al agua. Su batería se carga en tan solo media hora y lo mejor de todo, tiene capacidad para 1.000 millones de juegos.
de adquirir una sabiduría digital, lograr encontrarnos con nuestros hijos y entender que en definitiva lo que se necesita es todo esto que le trae el abuelo, ¿no? Lo real, la amorosidad, el contacto permanente, la supervisión, la guía, migrar del ciberbullying a la ciberconvivencia es posible. Empecemos hoy. Sí, un poco lo que les queremos transmitir es que también desde lo que es la tecnología hay un montón de herramientas que ustedes seguramente también conozcan, que tienen que ver con los filtros, con ciertas localizaciones, de saber qué están haciendo, qué no están haciendo. Pero un poco el mensaje, más allá de que eso pueden ser herramientas útiles, un poco lo que les queremos transmitir es que los chicos no aprenden a manejarse en el ciberespacio a raíz del control obsesivo, ¿no? De saber qué hacen, qué no hacen, sino más bien la idea es poder educarlos a ellos a manejarse, a saber cuáles son los riesgos, a saber cuáles son algunas medidas de prevención y qué hacer cuando se encuentran las situaciones que los desbordan o que... así que bueno, hasta acá llegó la presentación. No sé si tienen alguna duda, si quieren compartirnos algún comentario, algo que nos haya quedado muy claro. Dudas debe haber un montón porque es un tema que nos interpela a todos y nos hace pensar un montón y son temas muy complejos que tratamos de en una hora dar todo lo que teníamos que dar. Dudas debe haber un montón, pero por ahí reflexiones o no sé, lo que tengan ganas de compartir, bienvenidos a Bueno, gracias. Gracias a todos por venir. Le vamos a enviar para el comentario, además de PowerPoint, un material que por ahí sirva y también para difundir a los demás padres, por ahí que nos ven acá, parece importante. Y cualquier duda también pueden contactarnos, creo que en el material están todos nuestros canales de comunicación. Cualquier cosa que necesiten pueden seguir en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias.